Perfecto, chicos. Pues bienvenidos a la segunda sesión que vamos a tener juntos de Scrum. La semana pasada, justo hace una semana, el jueves pasado, platicábamos un poquito sobre, pues, pues en general Scrum. ¿A qué me refiero con eso? Pues sabemos ya un poquito sobre el proceso que vamos a estar tomando, sobre el sprint planning, cuánto debe de durar un sprint, que todos los días vamos a estar haciendo un daily scrum, cada 24 horas se hace un daily scrum para ir revisando todos los pendientes, qué es lo que hizo qué es lo que hicieron cada uno de los miembros del equipo, platicamos un poquito de los roles, de mis stakeholders, owner, del Scrum Master, de los developers. Platicamos también sobre el producto, que necesitamos definir un alcance, que existe nuestro mini producto viable, qué es lo que nosotros vamos a estar entregando ante cada sprint. Y algo que era muy importante que también platicamos fue sobre los artefactos. Aquí vamos a tener 3 artefactos diferentes. Esos incluyendo el Product Backlog, mi Sprint Backlog y el incremento de OD. Aquí lo más importante, a final de cuentas, y en lo que se va a basar todo el proceso que vamos a tener de Scrum, va a ser en mi Product Backlog. Mi Product Backlog, que va a ser la lista principal de todas las tareas que se deben de estar realizando y que se define gracias al Product Owner. Y aquí algo muy importante, uno de los aspectos fundamentales para que va a conformar nuestro Product Backlog, va a ser las historias de usuario. Entonces, primero vamos a platicar un poquito de qué son mis historias de usuario, para qué me sirven y la estructura que vamos a estar tomando. Entonces, las historias de usuario son pequeñas descripciones que van a estar, de pequeñas descripciones de los requerimientos del cliente. Deben de ser cortas, deben de ser simples y deben de ser, y lo principal de todo esto es que debe de ser contada desde la perspectiva de la persona que está buscando esa capacidad o que está buscando esa funcionalidad. Por ejemplo, el usuario o cliente. Voy a platicar también en un momentito sobre específicamente el proyecto que se les asignó la semana pasada. El propósito principal de las historias de usuario es articular cómo proporcionar valor al cliente. A final de cuentas, nosotros estamos creando un proyecto para un cliente en específico, como a través de mis historias voy a proporcionar valor sobre ese proyecto. El propósito de una historia de usuario es articular de nuevo cómo un elemento de trabajo se va a integrar con un valor particular al proyecto que estamos desarrollando. Ahora recuerden, mi cliente se puede ver reflejado en diferentes roles o en diferentes personas. Es por eso que quiero platicarles, que ahorita vamos a platicar un poquito sobre la distinción de esos clientes sobre un proyecto. Cuando nosotros estemos redactando estas historias de usuario, se debe de describir forzosamente el rol de la persona que está participando ahí, la funcionalidad, el resultado que nosotros estamos esperando y todo de nuevo en frases cortas, en frases simples, en frases que se entiendan. Deben venir también acompañadas al reverso de algunos criterios de aceptación. Estos criterios de aceptación suelen ser varios, suele ser una lista de criterios de aceptación por cada historia de usuario. Pueden tener como máximo 4 criterios de aceptación y de nuevo también deben de ser frases concisas ante un evento que van a describir un comportamiento esperado ante ese evento. Déjenme, me paso al slide de las historias, ahí está. Y entonces, ¿cómo vamos a estar escribiendo estas historias de usuario? Por lo general, vamos a estar siguiendo una plantilla. Mi plantilla va a estar respondiendo 3 preguntas. Una, ¿cómo tal usuario está haciendo algo? Por ejemplo, regresando al proyecto que estábamos haciendo la semana pasada. Voy a leerlo, déjenme nada más por acá. Abro Discord. Feliz. Un segundito. Ya va.
Entonces, la semana pasada decíamos, el proyecto es, eres una casa desarrolladora, llega contigo el dueño de una empresa discográfica, la empresa necesita una aplicación en la cual los artistas que tienen pueden publicar los álbumes. Tenemos los artistas aquí, tenemos cualquier persona puede ingresar con solo registrarse, tenemos el usuario final, el usuario que va a estar utilizando la aplicación, y tenemos también el dueño. Entonces aquí tenemos tres roles diferentes. Ante el proyecto que íbamos a estar trabajando, tenemos tres roles. Entonces, ¿qué debería de suceder cuando tengamos las historias de usuario? Como artista, por ejemplo, como artista, y ahí podemos describir un poquito el rol. Como artista, que es parte de la empresa discográfica, tal. Entonces, claro, primero definimos quién es el que va a estar realizando esa historia de usuario. El artista, el usuario final, el dueño de la empresa o el administrador de la empresa. Entonces, al menos en lo que nosotros vimos, tenemos tres tipos de usuarios diferentes, tres roles distintos. Luego debemos establecer el objetivo. ¿Qué es lo que va a hacer ese usuario? Como artista, quiero crear mi disco. Entonces ahí va a ser la descripción de la intención. ¿Y para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el motivo que se está haciendo? ¿Para qué está haciendo esa acción? ¿Qué problema va a estar resolviendo? Como artista, quiero crear mi disco para que todos los usuarios puedan acceder a él. Y al final tenemos los criterios de aceptación. ¿Cómo voy a aceptar? ¿Cuál va a ser el flujo o la serie de criterios que van a decir que mi historia va a estar completa, que mi historia es correcta? ¿Cuál va a ser mi criterio de aceptación? Bueno, el usuario visualiza todos los campos que va a llenar del disco. El usuario, no sé, por ejemplo, el sistema valida que la información sea correcta, que tenga todos los parámetros correctos. El usuario visualiza que ya se creó o visualiza un modal o visualiza un mensaje que me va a decir que ya se creó ese disco y al final lo puedo ver entre los distintos discos que ya estaban dados de alta. Entonces, mi criterio de aceptación va a ser la lista de cosas que se van a poder realizar o que voy a tomar como que ya la historia de usuario se está cumpliendo. Entonces, claro, como usuario tipo artista, yo quiero crear un disco para que cualquier persona pueda acceder a él y mi criterio de aceptación es que me muestre la lista de los inputs que necesito, que me muestre validaciones en caso de existir, que me muestre, no sé, el mensaje de que ya se dio de alta, que ya se creó mi disco y que me muestre al final, entre la lista de todos los discos, ese nuevo que acabo de crear. Entonces, ese va a ser el patrón o la plantilla que vamos a estar utilizando. ¿Para quién lo desarrollamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cómo encaja ese objetivo a la perspectiva general? Utilizando para esto algunos criterios de aceptación que vamos a estar definiendo nosotros. Estas historias de usuario suelen ser escritas en fichitas o en post-its para ir complementando al tablero de tareas. Normalmente, y aquí me voy a regresar a los tableros que teníamos antes, acá por ejemplo, ¿qué es lo que voy a tener? Pues claro, en mi backlog tengo todos los requerimientos que el usuario me está pidiendo, que el proyecto me está pidiendo. Tengo las historias, el poder crear, desde qué perspectiva, con qué motivo. Y después de mis historias ya tengo las tareas que van a implicar que se complete o que se cumpla con esa historia. Ahora, sí,
es responsabilidad del Product Owner crear nuestro backlog, que exista mi backlog, que esté actualizado, el priorizar las tareas. Sin embargo, las historias sí, o sea, no necesariamente se escriben a través del Product Owner. Estas historias, conforme se vaya avanzando en el proyecto, mientras esté el transcurso del proyecto ágil, pueden ser escritas por diferentes miembros del equipo. Entonces, sí, la responsabilidad del Product Owner es tener actualizado y correcto mi backlog, pero las historias se van a ir alimentando entre todo el equipo. Perfecto. Entonces, la tarea que tengo para ustedes en esta ocasión es que, claro, en base al mismo proyecto que nosotros teníamos anteriormente, vamos a estar haciendo las historias de usuario. Aquí, entonces, necesitamos las historias de usuario contadas desde 3 perspectivas diferentes, tratando de cumplir lo máximo que nuestra aplicación va a necesitar, incluyendo inicios de sesión, incluyendo asignación de roles, incluyendo altas de discos, altas de merge, incluyendo lo que va a estar haciendo el administrador, que puede, que no puede hacer. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más completo posible. Vamos a estar trabajando en eso 1 hora. Y después de eso, todos los equipos vamos a regresar al main room y vamos a compartir lo que hemos hecho, incluyendo lo que estuvimos estableciendo la semana pasada. Recuerden que mi semana pasada nosotros comenzamos con el proyecto y dijimos, vamos a tener el backlog, vamos a comenzar con mi backlog y con los roles que vamos a tener en el equipo. Entonces, a las 10:30 vamos a regresar aquí al main room para ver su backlog, para ver los roles que establecieron y para explorar un poquito las historias de usuario que realizaron. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de pasarlos a breakout rooms? No, ninguna. Ok. Voy entonces a detener la grabación para que ustedes se pongan a trabajar. Stop recording.